En los últimos años se ha comenzado a hablar mucho sobre el trastorno de espectro autista, tanto en los colegios, redes sociales y hasta en la televisión. Y esto es porque ha aumentado significativamente los casos en todo el mundo. Una de las causas son las mejoras en el sistema de diagnóstico. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se calcula que 1 de cada 160, es decir, el 0,625% de niños en el mundo tiene un trastorno de espectro autista. Pero, ¿sabemos qué es el trastorno de espectro autista? Vamos a ver la siguiente nota introductoria. ¿Sabes qué son los TEA? Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que pueden traer problemas sociales, comunicacionales y conductuales. El cerebro humano, entre sus muchas funciones, se encuentra en controlar cómo percibimos las cosas y cómo sentimos. Sin embargo, en algunas personas, el cerebro y los sentidos no se comunican bien, y este se confunde, afectando cómo la persona ve al mundo, y aunque se vea bien por fuera, este no puede expresar cómo se siente y en muchos casos sufre de ansiedad. Aunque en ocasiones no los entendamos, ellos se comportan en formas que les ayudan en momentos de ansiedad, como una forma de protegerse. Cada una de estas personas es un universo distinto, pero con nuestra ayuda ellos pueden compartir su visión con nosotros. Los TEA no son una enfermedad, sino una forma única de ver el mundo. Actualmente el autismo no se considera un diagnóstico único, sino que es un conjunto de trastornos que tienen un cierto grado de alteración en 3 áreas. Pía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, vamos a comenzar con esta entrevista y para contextualizar a la gente que nos está viendo, Asfandea es una corporación creada el año 2008 con el objetivo de reunir familias que tuvieran integrantes a niños o adolescentes con trastorno de espectro autista. En base a esto, ¿cómo se encontraba la región antes de la creación de esta corporación y qué tan necesaria era esta creación? La verdad es que en términos generales, no solo antes, sino que hoy en día todavía falta mucho trabajo en el área de autismo. Las terapias y la incorporación de nuevos profesionales para esta área era un tema como en esos años en pañales y ahora estamos recién dejando los pañales para entender un poco el contexto. Y con una iniciativa que genera esto de poder ayudar a tantas familias que se sabe que tienen el diagnóstico y que se enfrentan a un mundo desconocido, donde falta apoyo de... Aquí llegó mi hija. Con digamos, este tema que le hace falta. Entonces, hemos mejorado, pero todavía nos falta un poquito para seguir en esta vía, digamos, de ayudarlos a ellos a poder incorporarse mejor al mundo en general. Pía, y tú bien lo decías, es muy importante para las familias y si nos centramos en ellas, en las familias, el núcleo, ¿cuál es la ayuda que reciben específicamente los padres al ingresar, entendiendo que es algo muy difícil para ellos quizás comprender, entender y asumir esto desde un comienzo? Bueno, nosotros tenemos una red de profesionales de distintas áreas. Tenemos psicopedagogos, tenemos fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional y también tenemos psicólogos. Entonces es una red de apoyo que engloba todas las áreas que pueden afectar tanto a los niños como a sus padres, ¿ya? Porque nosotros igual inicialmente nos enfrentamos a un diagnóstico que puede ser un poco lapidario, un poco difícil de saber cómo poderlo enfrentar, ¿ya? ¿Quieres juguito? Vaya papá a decirle que el papá que le dé juguito. Entonces, en este escenario muchas veces no sabemos cómo vamos a enfrentar esta situación. Y al llegar a Asfandea, la verdad es que te dan como una puerta abierta donde cada uno de estos terapeutas trabaja en equipo para poder entregar a la familia cada una de las necesidades que tenga, partiendo por los niños y también si es que los padres lo necesitan. Entonces es como todo un complemento.
Y para que la gente también entienda, bueno, vemos que estás ahí con tu pequeñita, no importa que esté ahí en el plano, porque así también lo hacemos más familiar y vamos entendiendo la situación y cómo nos estamos llevando ahora esto de hacer todo vía virtual. Pero para que la gente entienda, si bien mayoritariamente no hay indicios en el aspecto de las personas que tienen TEA, es posible que los diferencien la forma de comunicarse, la forma de interactuar y cómo se comportan y aprenden de manera distinta. ¿Qué funcionarios están a cargo de ayudar en el desarrollo integral de los usuarios y cuáles son las terapias que se utilizan para este proceso? Bueno, a ver, los profesionales, como les mencionaba, son en general la fonoaudióloga, la psicopedagoga y la terapeuta ocupacional, ¿ya? Ellos cada una de sus áreas buscan darle las herramientas a los niños para que ellos se logren incluir, digamos, en un sistema escolar que es un poco complejo, ¿ya? Porque a través del tiempo siempre nos han enseñado desde el colegio con ciertas estructuras. Esto va definido obviamente por el ministerio y dice que los niños deben aprender a responder de tal y tal forma, o en las clases se tienen que estructurar de ciertos contenidos, pero los niños con autismo generalmente son mucho más visuales, ¿ya? Para ellos una pregunta no es tan abstracta, tiene que ser un poquito más trabajada, más específica, y con eso ellos logran entender qué es lo que queremos preguntarles y cómo ellos responder a ese interrogante. Entonces, tal vez hacerle escuchar una canción y luego mostrarle la imagen de la cuncuna amarilla, por ejemplo. ¿Dónde está la cuncuna amarilla? Ellos lo van a saber interpretar a través de una imagen, ¿ya? Y para ellos va a ser mucho más sencillo. Más que venir y, digamos, seleccione dónde está la cuncuna con un círculo. Tal vez eso va a ser un poquito más complejo. Pero como esto es un trastorno del espectro autista, el espectro habla de una gran diferencia entre cada uno de ellos. Es como casi un granito de arena que tú lo ves al microscopio y ninguno de ellos es igual al otro. Tienen características muy similares, pero cada uno de ellos se comporta y se logra, digamos, incorporar al mundo en general de manera diferente. Mi hija en particular, ella lo que más le cuesta es lo social. Y en eso estamos trabajando con las chicas. Las chicas les van dando las herramientas para que ella no tenga miedo a interactuar con otras personas, ¿ya? Para que eso no sea como algo complejo. Y con distintos otros elementos que cada uno le ayuda, digamos, a mejorar hablar, a poder tener, digamos, mayor comprensión de algunas cosas que para nosotros son lógicos, como una ironía, y para ellos no. Y desde el punto de vista de la terapia ocupacional, les dan las herramientas para que ellas entiendan cómo funciona algo tan sencillo como el tacto. Porque, por ejemplo, hacer un trabajo con pinzas, las pinzas que nosotros utilizamos para colgar la ropa, por ejemplo, eso le hace un trabajo en el tacto, para que ellos vayan sintiendo mejor, digamos, lo que significa su piel, lo que significa su cuerpo, su estructura versus el entorno que los rodea. Ya que muchas veces ellos son tal vez y muy inocentes en cuanto a que si saltan de un punto a otro, a lo mejor eso va a ser un accidente, pero para ellos no. Incluso si se llega a quebrar el brazo, en algunos de los casos, podrían no darse cuenta de que ese dolor que ellos sienten significa algo tan serio como una quebradura o una... Bien, de esa manera... Entendiendo todas estas diferencias para ir tratar en el poco tiempo que tenemos, tocar todos los temas, entendiendo estas diferencias y ellos que sienten de manera distinta, estamos pasando por algo anormal para todos como es esta pandemia. Nos ha afectado a nivel, como te decía, mundial y nacional, y quizás para un paciente con TEA esto es muy difícil de comprender, entender lo que es el confinamiento, la adoptada nueva normalidad. ¿Cómo lo han hecho ustedes para poder brindar apoyo, seguir realizando las intervenciones, las terapias? Y además, ¿qué tan necesarios son los paseos que se les permite dar a ellos sin un límite de días? Bueno, es un poco complejo ese proceso. Para algunos niños es más fácil adaptarse a la teleterapia. La Rafita no está yendo físicamente a sus sesiones, sino que ella a través del computador
se reúne con sus terapeutas o bien ellas nos mandan a la casa algunas tareas que nosotros tenemos que hacer y grabar para luego ellas irnos corrigiendo. La Rafi está como en un proceso que es de rechazo completo inicialmente a la teleterapia, para luego ahora estar de a poquito adaptándose a ello y entendiendo que no vamos a ir físicamente a Asfandea terapia, sino que tenemos que estar acá en la casa desde el computador. Y al principio lo rechazaba harto, ahora ya le gusta un poco más, pero eso también es un poco lo que yo les decía, el trabajo que hacen las chicas. Las chicas buscan las herramientas para ir como adaptándose a ellos. Como cada uno tiene distintas necesidades, entonces necesitamos buscar cómo va a ir reaccionando cada uno de ellos y en base a eso ir trabajando y entregándoles las herramientas para que sigan desarrollándose, pero no de la misma forma, porque no es lo mismo que ellas trabajen, digamos, directamente o como era tan constante esta rutina. Por ejemplo, la Rafi los días martes tenía terapia ocupacional, el día viernes iba con la fonoaudióloga y con la psicopedagoga y el día sábado iba con la fonoaudióloga. Entonces era un conjunto completo más el apoyo del jardín. Entonces hacía que todos trabajaran en conjunto con los lineamientos para permitirle a ella, digamos, la incorporación al mundo en general. Y el tema del cambio de esta estructura y de rutina ha hecho que ella esté estresada, por supuesto, y que coma mucho más. O sea, de hecho ha subido mucho de peso, son como, yo diría que 4 kilos ha subido desde marzo, y eso es harto, porque todo el rato está como queriendo comer algo. Como yo trabajo por sistema de turnos, a veces tengo teletrabajo acá en casa y otras presencial en la oficina, entonces también es complejo para que ella entienda ese proceso, o sea, que está aquí en la casa conmigo y que está, y que hay días que yo tengo que ir a trabajar. Su papá está acá también, algunos días con turno, otros no. Entonces, cuando él está, nos ayuda mucho más a eso de poder salir con ella y que ella se distraiga, que cambie un poco el entorno y que digamos, pueda jugar a subirse en un columpio, a bajar, a tal vez correr o salir en un triciclo. Entonces, eso los distrae y hace que ellos se relajen y que les permita calmar la ansiedad, porque también ellos generan mucha ansiedad con este proceso. La Rafa no entiende. La Rafa tiene 4 años y en su comprensión, digamos, del exterior todavía no es a cabalidad. Hay muchos chicos que no se comunican, por ejemplo, que tienen un nivel un poquito más avanzado, ¿ya? Entonces, también es como complejo. ¿Cómo le enseño a ella o la hago comprender que hoy día estamos en cuarentena y que existe un virus que ataca a las personas y que puede causar la muerte? Eso para mí no es fácil, o sea, no tengo cómo explicárselo para que ella lo comprenda, ¿ya? Pero es súper importante que se permita y que se entienda el porqué de la situación, porque a muchos papás les ha pasado salir a pesar de tener el permiso y que le cuestionan por qué salen los cursos. Y en cambio la estructura para los niños es súper complejo porque los... Amor, sí, por favor. El cambio de la estructura es súper complejo. Si un niño necesita salir con su papá y su mamá, hacer este recorrido que los lleva, no sé, de la casa a la playa, es necesario, porque el niño se descompensa y cuando se descompensan, ellos lloran, se pueden autoagredir, ¿ya? Y se genera toda una tensión a nivel de los papás y del hijo, porque uno no sabe de verdad cómo controlarlo. ¿Qué darles a ellos para realmente lograr que se tranquilicen? Hay algunas herramientas como tocarle los bracitos, los codos, que hacen que a través de la presión ellos se puedan lograr como compensar un poco más. Pero, ¿qué pasa? Que cuando me enfrento yo a la persona que me fiscaliza y ve que solamente un papá tiene el permiso, ¿cómo le explico si es que él no tiene un familiar con TEA? La primera impresión es, el niño es malcriado, es guagualón. Entonces, todavía nos enfrentamos un poco a cómo la sociedad se genera un prejuicio, ¿ya?, frente a niños que tienen autismo, y que años atrás generalmente era así encabezado. O sea, el niño que tenía algunos problemas de adaptación social, algunos problemas del habla, era el niño regalón de la mamá o de los abuelos, era el niño guagualón. Entonces como que siempre los encasillaban de esa manera. Hoy día todavía se mantiene eso. Entonces igual es súper importante que se haya generado este permiso, pero que también la persona que fiscaliza, sería ideal
que pudiera también aprender qué es el TEA y por qué se generó este permiso especial. O sea, ¿por qué no le generaron el permiso especial a otros niños? No sé, a otros niños que tengan otro tipo de discapacidad, ¿ya? Pía, ¿Por qué sí a los de autismo y no a ellos? sin duda este es un tema, da para conversar mucho, es muy complicado, Sí. pero para ir finalizando y también para ayudar un poco a los televidentes que se deben encontrar algunos un poco confundidos, ¿cómo podemos nosotros detectar algunos síntomas o signos para un posible paciente con TEA para llegar ya a un pronóstico, un diagnóstico, perdón, más verídico? Mira, hay algunas cosas que son como bien puntuales en los niños que empiezan a manifestar el autismo. Algunos pueden experimentar retrocesos en el habla. Por ejemplo, partir diciendo mamá, papá, y de un momento a otro no decir nada más. Y ahí ya es como la primera punto de vista que un papá podría tener o indicio para el niño, digamos, llevarlo donde un neurólogo, porque el neurólogo es quien da el diagnóstico, ¿ya? No es el pediatra, es el neurólogo. Luego podría ser también el caso de nosotros, la Rafaela aleteaba y caminaba en puntillas. Y eso es por lo que yo les explicaba recién, que ellos no tienen como la conciencia completa de su cuerpo y el espacio. Entonces, para poder compensar su cuerpo y su balanceo, hacen ese tipo de actividades. Estas actividades ella generalmente las hacía con mayor frecuencia en su jardín. Y fue su tía, la del jardín, digamos, que nosotros estamos muy agradecidas de ella, la tía Loreto, quien nos insistió en que lleváramos a la Rafita a la neuróloga para que la evaluaran y pudieran dar el diagnóstico. Como indicadores también el tema de lo social que yo te mencionaba en algún momento. Les cuesta mucho interactuar con otras personas. Nosotros pensábamos que era un tema de su genio, y porque es Géminis, entonces como que era dos caras y que a veces estaba muy feliz y a veces muy enojada con la gente, pero no, era que a ella le cuesta interactuar con las personas. Entonces también es difícil que un niño que sea chiquitito rechace a las personas de siendo tan pequeño, y ella era así, ella siempre rechazaba a las personas que no conocía de un principio. Costaba un poco que se ganara su confianza, la verdad. Entonces, ese tipo de indicadores pueden ser, digamos, un indicio. Y el otro es que los chicos no miran a los ojos. El contacto visual es el otro punto que cuesta mucho, porque a ellos, cuando es muy agudo, les duele mirar a la otra persona, les duele hacer el contacto visual, ¿ya? Y también algunos pueden tener reacciones a la luz. Los cambios de luz les pueden molestar, o los ruidos también le pueden molestar. Entonces, esas son como las pautas principales para ir viendo si es que mi hijo pueda tener o no autismo. Ahora, yo insto a los papás, y aprovecho esto antes de que terminemos la conversación, de que no le tengan miedo al diagnóstico. Que si en algún momento alguien les plantea que su hijo pueda tener autismo, no sientan que el niño va a ser tonto, no sientan que va a tener problemas en general, porque con el trabajo de un buen equipo de apoyo, los niños se pueden integrar muy bien a la sociedad. La Rafa ha avanzado una enormidad desde que ella partió, digamos, con el primer diagnóstico a lo que hoy día hace. Incluso hay cosas que yo pensé que podría dificultarle mucho como imaginar, y no, el otro día tomó 2 zapatos y dijo que era un monstruo, por decirlo. Entonces, no le tengan miedo, por favor, de verdad se los pido a los papás, no le tengan miedo al diagnóstico. Va a ser inicialmente a lo mejor un poco complejo, pero de verdad que se puede. ¿Ya? Con amor, con paciencia, se puede. Así que yo lo siento a tirar para adelante y no decir que no tiene autismo, no negarse a eso, porque en realidad a quien le corta las alas es azul. Pía, en honor al tiempo vamos a tener que terminar esta conversación, agradecerte la disposición también que nos acompañabas con la lengua de señas, eso es muy importante también para lo que queremos lograr. Y te invito a ver el siguiente testimonio de Soledad, Alegría y Aníbal. Mi nombre es Soledad Alegría, mamá de Aníbal Alfaro. Pertenezco a la corporación Asfandea hace alrededor de unos 9-10 años.
Asfandea es una corporación sin fines de lucro que fue creada para ayudar a familias, niños, niñas y adolescentes que tengan un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Desde que comenzamos nosotros en Asfandea he notado una variedad de cambios en Aníbal impresionante, ya que a través de las terapias que se han brindado en la corporación, él ha tenido estos cambios significativos y muy importantes y muy positivos además. Quizás han habido personas que han tenido ganas de cambiar las cosas, pero cuesta mucho. En este país lamentablemente las cosas son súper lentas y siempre he sentido de que los niños con alguna discapacidad o niños en situación de discapacidad, tanto como el TEA, los tienen un poco olvidados. Siempre he sentido de que para el 2 de abril, por ejemplo, cuando es el Día Internacional del Autismo, internacional y nacional, las autoridades vienen, se sacan fotos y prometen muchas cosas que cuesta mucho que cumplan. ¿Ya? Creo que los cambios parten netamente también de la familia, que la familia se empodere, que la familia reconozca a su hijo con ciertas necesidades y que lo sepa demostrar a través de la sociedad, para que la sociedad nos conozca. Una vez visibilizando a estos niños o a estas discapacidades o estas condiciones de vida, creo que la gente va a ir entendiendo y se van a ir dando los cambios, tanto en la manera de infraestructura social como también de conocimiento y como ganas también de la sociedad que cambie y los acepte. Hola, mi nombre es Aníbal, tengo 11 años, me gusta hacer dibujos, tacones de dibujos y me gusta coleccionar los Tsum Tsum. Aquí les voy a mostrar los dibujos que hice. Aquí están los de Minecraft, ahí se lo muestra a la cámara. Los de 31 minutos, ahí, y todo, ahí están los Piggies. Están los Piggies, aquí están todos los personajes de Piggy que yo dibujé en la televisión. Y a otro, es que cuando dibujé los nombres de todos los animales que yo he hecho, son muchos, y aún no he terminado. Así que voy a mostrar los otros tacones de dibujos. Aquí les voy a mostrar. A ver, espérate. A ver, déjame acomodarme. Este testimonio nos ayuda a entender un poco más, pero las terapias es algo primordial en los pacientes con trastorno de espectro autista. Y para eso tenemos el testimonio de la fonoaudióloga Andrea Monsalve. Hola, mi nombre es Andrea Monsalve Saro. Yo soy fonoaudióloga de profesión y de pasión. Llevo 13 años colaborando, aprendiendo, creciendo y acompañando a las familias y a sus peques con autismo en su conexión, en su comunicación y en el desarrollo de ellos. Y desde el año 2008 que colaboro tanto en la directiva y como fonoaudióloga con la corporación Asfandea. ¿Cuál fue la principal motivación para ser parte de Asfandea? Yo creo que fueron dos motivaciones importantes. Una es poder acompañar y aportar desde mi profesión a las familias y a los peques con TEA para que tengan oportunidades de intervención y también una mejora en la calidad de vida de ellos como familia. Y la otra fue el poder crear conciencia en la comunidad y en la familia sobre cómo son los niños y las niñas con trastorno del espectro autista. Es posible estimar que la cantidad aproximada de personas con diagnóstico TEA en Chile es de 18.798 niños y adolescentes, pero si contamos a las familias de estos niños y adolescentes, el TEA es parte de la vida diaria de 75.192 personas. Esto es inclusión ahora, porque es necesaria.